Sus necesidades son nuestro desafío. En Saca Bocados Protas buscamos constantemente conocer las necesidades del cliente para poder ofrecerle día a día un mejor servicio. Desde hace más de 50 años proveemos de manera eficiente al tan competitivo mercado gráfico latinoamericano. Contáctenos al 011 4488 0701, a nuestro mail info@sacabocados.com o visite nuestra página web www.sacabocados.com. Estos 22 años de estar charlando y ahora con esta pandemia o post-pandemia estamos, por supuesto que en todas las aplicaciones, y ya nos hemos alejado un poco de lo que es el canal, así que hoy tienen la ventaja de que me enfocan, pero ustedes ya saben quién está conmigo, ya saben porque lo conocen, ya saben porque es un diputado, saben porque es muy efusivo. Y además ha escrito infinidad de cosas del peronismo. Y lo último, habla de los días más felices. De eso vamos a estar hablando, no solamente de eso, sino de política y mucho. Si los días más felices fueron los del peronismo y fueron los que achacó después a los que vinieron, ¿no? Por supuesto. Fernando Iglesias, muchas gracias, diputado, por atendernos en esta tarde. Y mi primer pregunta es... Fue importante el lanzamiento de tu libro, sobre todo por toda la gente que lo habló. ¿Y cuál es el mensaje definitivo de ese libro? Los días más felices. Gracias por la invitación y por el interés. Sí, el lanzamiento fue muy importante, no por mí, sino sobre todo por la presencia de los principales economistas del bloque de diputados de Juntos por el Cambio. Ricardo López Murphy por los republicanos, Martín Tetaz por la Unión Cívica Radical y Luciano Laspina por el PRO. Es decir, todos economistas de primera magnitud. El libro a mí me complace particularmente, y los comentarios elogiosos que tuvieron, porque el libro es un libro sobre economía de alguien que no es un economista. Es mi tesis de graduación en el Máster de Relaciones Internacionales de la Universidad de Bolonia, que tiene 2 materias de economía y economía internacional, con profesores de primer nivel, como Achiné, Assac, etc. Y yo siempre he estudiado mucho economía, me parece fundamental entender la economía para entender el mundo, pero no soy un economista, y los comentarios elogiosos de personas de ese nivel académico y teórico me hicieron sentir muy bien, y expresaron también un nivel de unidad de Juntos por el Cambio y una visión bastante similar con respecto a los problemas de la economía argentina, que me parece que es una buena noticia mirando al futuro, ¿no? Porque creo que vamos probablemente a hacer gobierno en el 2023, no va a ser sencillo, pero yo tengo fe en que va a suceder, y necesitamos tener un panel económico integrado que dentro de las diferencias pueda elaborar un plan y cambiar las cosas. Fernando, ¿aprendemos del pasado nosotros o no? Bueno, esa es la intención del libro. Nos escondemos en el pasado y no aprendemos nada. Esa es la intención del libro. Los días más felices, el libro describe, como dice el subtítulo, el modus operandi de la leyenda peronista, que tiene una base cierta en la realidad. Es cierto que los primeros años de los gobiernos peronistas fueron los días más felices. Si uno toma como los días más felices los días del consumo, ¿no? Y lo fueron. Los primeros 3 años de Perón, del 46 al 49, el año y medio que duró más o menos el plan Helbar, los primeros 4 años de la convertibilidad de Menem, y los 5 o 6 años primeros de Néstor Kirchner, y el primer año, poní hasta el 2008, de la crisis de Cristina, fueron periodos de gran redistribución de la riqueza, de aumento de los salarios muy por encima de la productividad. El problema es que los días más infelices terminan siempre en los días más infelices, y los argentinos no aprendemos una lección tan simple de la historia. A Miranda, que era el ministro
redistribucionista, evitista de Perón lo sucedió con Gómez Morales, y el lanzamiento de un plan de ajuste, que así se llamaba Plan de Ajuste, en el 52, con Gómez Morales, en el cual Evita decía que iba a controlar casa por casa, no Evita, eso fue en el 50, el primer lanzamiento fallido, después fue en el 52, después Evita falleció, pero Evita llegó a decir que ella iba a controlar casa por casa, que no se gastara más de lo necesario, y Perón le recomendaba a los hombres proveer a las necesidades de la familia antes de ir al cabaret y a otras diversiones. Y eso pasó siempre. La secuencia es perfecta y es muy interesante para verla hoy. Vos que me preguntabas por los aprendizajes de la historia. Hoy estamos viendo a Massa intentar pagar la cuenta que hicieron Labaña y Kicillof en los días más felices. Y vimos a Helbar, a Miranda lo siguió Gómez Morales, a Helbar lo siguieron Gómez Morales, que fracasó, y el Rodrigazo que vino después. Claro, Celestino Rodrigo. A los desequilibrios que generó la convertibilidad, que fue un plan razonable en los primeros años y después se prolongó solamente por la aspiración muy peronista de Menem de reelegir eternamente. Esa cuenta la terminaron pagando de la Rúa, y sobre todo el gran ajuste lo hizo Remelénikov con Duhalde, y hoy lo vemos de nuevo con Massa, ¿no? Entonces, ¿aprendemos o no aprendemos de la historia? Y si seguimos votando los días más felices, es como votar al tío que nos lleva con la tarjeta de papá a pasear por Miami, reventamos la tarjeta y después cuando hay que pagarlo y papá nos dice, bueno, hay que ajustar los gastos, nos enojamos. Bueno, es muy elemental, pero es la historia de la Argentina, ¿no? Y bajando a la política de hoy, hoy tenemos el problema de Massa rascando la olla, tratando de convencernos que las reservas van a aguantar no sé hasta dónde. Y por otro lado tenemos como condimento un avión por el cual Maduro saludaba al presidente como hermano desde Teherán y hoy lo insultan de arriba abajo, por el avión que tenemos retenido más los 12 tripulantes. Y como comentario del día aparecen 4 iraquíes con pasaportes falsos en Ezeiza. ¿Qué lectura tenés vos como diputado? Y además, ¿qué lectura tenemos con respecto a la seguridad del país, ¿no? Porque en realidad nos sentimos un colador. No, bueno, es que este gobierno no es un gobierno, es un desgobierno, ¿no? Decíamos que era el peor gobierno de la historia y estábamos siendo elogiosos, porque es un desgobierno completo, una anarquía. Vos mirá lo que es la política exterior. Vos decís, bueno, yo me alineo, ¿no? Uno diría, bueno, si nos vamos a alinear, alineémonos con los países occidentales, confiables, democráticos. No. Nos alineamos, se supone, con los del otro lado, con los chicos malos del planeta. Pero ni eso nos sale, porque vos decís, bueno, protegimos al avión iraní. Bueno, habremos quedado bien con Venezuela y con Irán. No, Venezuela ayer salieron a decir que el presidente era un jalabolas textual, ¿no? A insultarlo, siervo de los Estados Unidos. Se supone que nos aliamos con China, ¿no? Sale este pobre chico, Sabino Vaca Narvaja, que yo no sé cómo le dan una embajada tan importante a alguien que está mal de la cabeza y que es más el embajador de China en Argentina que lo contrario, y decide en el gran conflicto internacional del mundo, que ya está y que se viene, que es el conflicto entre Estados Unidos y China, ahí hay un choque de titanes. Sí. El embajador en China, que es un desconocido, el hijo de un terrorista, un chico desequilibrado, sale a definir la posición argentina a favor de China y en contra de la visita de Pelosi a Taiwán. Entonces, por un lado, Juan Domingo Biden, pero después Pelosi no. Después vamos al FMI a pedir, queremos una reunión con Biden para que nos ayuden en el FMI. Digo, es todo de una inconsistencia. Es decir, nos peleamos con todo, no quedamos bien con nadie, y que por lo menos queda bien con alguien, ¿no? Y esto es tremendo, porque es lo mismo que pasa con la economía, ¿no? Que un día decía, ¿cuál es la razón para apoyar ahora a Massa, que tiene el gobierno, que no la tenía antes, Cristina, para apoyar en su momento a Guzmán o a Batakis? Ninguna. Entonces perdimos meses, perdimos reservas, subió la inflación, todo se deteriora al compás del capricho de esta señora y de la locura que es este gobierno. ¿Qué votaron los argentinos? Porque nadie podía esperarse que votando delincuentes no te robaran las vacunas, ni que votando gente que está dividida entre ellos y que tiene visiones muy distintas entre ellos, no terminen pasando estas cosas.
Y la otra parte que tenemos con respecto a este gobierno, que es como que Cristina se quiere despegar absolutamente de todo lo que pasó, como que pasó por otro gesto, más los ataques tremendos a la justicia, no con una defensa diciendo, no, mirá, yo no hice esto, no hice lo otro, no hice lo otro, no hice lo otro, y lo puedo demostrar con esto, sino atacándolo con un partido de fútbol, con que se conocía que jugaba cerca de los abrojos, o con cualquier estupidez que sabemos que quieren desmembrar o al juez o a uno de los jueces o al fiscal. ¿Y cómo ves el final de esta historia con tantas pruebas, muchas más de las que teníamos hace poco? ¿No? Mira, por la vía del razonamiento de Cristina, hay que destituir a todo el Poder Judicial, porque Sí, el órgano más importante es la Corte Suprema. El presidente de la Corte Suprema se llama Rosati, y Rosati tiene una foto, no ya jugando un partido de fútbol con la familia Kirchner, sino jurando como ministro de Justicia con Néstor. Una prueba mayor de complicidad no puede haber, siguiendo el razonamiento delirante de esta señora, ¿no? Entonces, me parece que para empezar hay que completamente... bueno, el nombramiento de Luciano está firmado por Cristina. Además, bueno, además, todo, a ver, el kirchnerismo se queja, el peronismo kirchnerista, para ser más apropiado, se queja de una justicia que parieron ellos, porque tienen mayoría en el Senado, que es el órgano decisivo desde 1985. Entonces, cuando vos revisás los jueces o los fiscales, como Luciani o como el juez, los nombraron ellos, como nombraron a 3 de 4 de los miembros actuales de la Corte Suprema, fueron funcionarios y militantes del Partido Justicialista. Maqueda, Lorenzetti y Rosati. Sí, sí. 3 de 4. Y si vas a Comodoro Pro, dicen Comodoro Pro, pero de los 10 jueces en funciones, creo que 8 o 9 fueron nombrados o por Carlos Saúl Menem, o por Néstor Kirchner, o por Cristina Kirchner. Entonces, el problema que tienen es que ellos designaron esta justicia, ellos parieron esta justicia con sus virtudes y sus defectos, pero la carga de la prueba es tan abrumadora que nadie puede absolverlos, porque no, ellos no pueden desmentir eso, y tienen el buen gusto de no hacerlo, porque vos imaginate que salga Cristina un día y diga, no, yo soy inocente, pero las risotadas en el Instituto Patria, ¿no? Entonces, como no pueden desmentir la prueba, como la prueba es tan contundente, hacen toda esta serie de piruetas cuyo único objetivo es seguir convenciendo al 20-25% de locos fanáticos que creen que Cristina es una perseguida por una corporación fantasmática y no por el Código Penal. A mí me llama mucho la atención en cómo está pegado todas las manos de todos en todos lados. O sea, era algo como decir, yo voy a tener una impunidad eterna, porque nunca van a poder juzgarme porque voy a estar en el gobierno siempre. Porque si no nos dejas pegado tanto y tantos informes, más tantas grabaciones que fueron vilipendiadas, dichos que eran falsos, bueno, hasta la fiesta de Olivo decíamos que eran falsos, que era una foto trucada, y después Sí, son como resulta que todo se el verdad. marido que lo sorprende, es como al marido cuando lo sorprenden, o al cónyuge, lo sorprenden cometiendo una infidelidad, está en la cama con el amante, pero dice, no, no, no es cierto, no es cierto, no es cierto, no es cierto. Estás viendo mal. Todos hemos visto la foto de Olivos y todos estamos viendo, vimos a José López revoleando bolsos y Sí. todos vimos La con rosadita, los chicos de Lázaro claro, Báez sí. contando los dólares en la rosadita, todos hemos visto todo. Entonces, lo importante de estas causas es que se han sustanciado y han entrado en el lenguaje judicial para llevar ahí lo que todos los argentinos ya sabemos y venimos viendo. Entonces, ese es el punto central. Yo tengo la esperanza, nuestra democracia se fundó en un juicio, el juicio a las juntas. Sí. Fue ahí que empezamos a tener un país democrático. Lamentablemente, seguimos teniendo un país democrático en donde la gente elige a los diputados, a los senadores y a los presidentes, pero no tenemos una república, porque después la forma de ejercicio de ese poder no es republicana, no respeta las instituciones, ataca la independencia judicial, persigue a la prensa, etcétera, etcétera. Yo espero que este juicio, así como aquel fue fundante de la democracia, este juicio, el de Cristina Kirchner, sea fundante de la república, en el sentido
de una democracia republicana y liberal, donde las libertades individuales sean respetadas, donde las instituciones cumplan las funciones para las que fueron creadas por la Constitución, donde la justicia sea independiente y donde los corruptos estén en la cárcel, que es donde tienen que estar. Juntos, no Juntos por el Cambio, sí, Juntos por el Cambio, ¿no? A esta altura del partido, ¿te parece que ha hecho un mea culpa de su gobierno? Por lo menos ante la sociedad. No sé si entre ustedes, seguramente sí. Yo creo que no hay mea culpa para hacer. Yo no me siento culposo de ese gobierno, si bien estuve 2 años solamente y como diputado nacional, pero no creo que haya que hacer un mea culpa. Yo, por el contrario, yo defiendo ese gobierno con las críticas. Autocríticas se han hecho, está el libro de Macri, no hace falta que lo reitere yo. Digo, el principal responsable, que es el presidente de la Nación, ha hecho toda una serie de observaciones con respecto a las cosas que no hicimos, a las carencias de una mayor velocidad en la baja del gasto fiscal, una mayor audacia en la parte económica, una política diferente en temas como el de los planes sociales. Eso está todo escrito, lo dijo Macri, no hace falta. Ahora, mea culpa no, yo creo que nuestro gobierno, yo me voy a llevar todo al extremo, ¿no? Se burlan con la frase el mejor equipo de los últimos 50 años. Bueno, yo desafío a quienes se ríen de eso, pongamos economía al lado y después lo hablamos con mucho gusto porque es un programa económico, pero veamos todo lo demás. Digo, yo creo que Patricia Bullrich fue la mejor ministra de Seguridad de los últimos 50 años. Que Fori y el trabajo de relaciones internacionales, Acuerdo Unión Europea-Mercosur, G20, fue el mejor trabajo de relaciones internacionales de los últimos 50 años. Que el trabajo en infraestructura de Dietz y de Iguacel, en vialidad y en el ministerio, fue el mejor de los últimos 50 años. En energía, Aranguren, el mejor de los últimos 50 años. Mirá, un ministro no muy considerado, el rabino Bergman. A ver, duplicamos las áreas protegidas y de parques nacionales. Es decir, en 4 años hicimos lo mismo que se había hecho en toda la historia argentina. Y los combustibles no contaminantes, la energía verde, se quintuplicó durante nuestro gobierno, en 4 años. Bergman. La mejor gestión que hubo en el tema ecológico. Entonces yo creo que no tenemos que pedir disculpas. Después es cierto. ¿Por qué están estos muchachos en el gobierno? Que nosotros pensamos... Porque la gente los votó, básicamente. Porque nosotros sacamos... Todos los que estábamos en periodismo y que yo ya abrazo periodismo de la época de Menem, pensamos que nunca más iban a volver. Bueno, hicieron mal, pensaron mal. Y ahí tenés razón. Porque yo creo que uno de los errores que se cometió fue transmitir un exagerado optimismo. Yo esto no lo digo ahora, lo dije en aquel momento, que había que ser mucho más modesto. Porque vos agarrabas una bomba de tiempo económica con valores, sí. Yo mostré los valores del 2015 y los comparé con los del 2001. Eran peores los valores del 2015 que los del 2001. Entonces lo esperable era una bomba de tiempo enorme y una explosión. No hubo explosión, hubo un aterrizaje forzoso. Ahora, si vos decís, no, la vamos a sacar volando y vamos a llegar volando a las islas tropicales para tomar unas vacaciones y después tenés un aterrizaje forzoso, la gente putea y tiene razón. Ahora, si vos vos sos economista, o sabés de economía y ves cuáles eran las variables que nos dejaron más de 7 puntos de déficit fiscal, nos dejaron 5 puntos de déficit primario, nos dejaron con la soja volando por los aires, teníamos déficit comercial, teníamos tarifas atrasadas como en la época de Helbar, antes del Rodrigazo, y un cambio que era el de la convertibilidad, cepo y default, cerrados todos los mercados, nadie le prestaba un peso a la Argentina. Bueno, eso no terminó en una fiesta, pero tampoco terminó en una explosión. La explosión es la que tenemos miedo que se venga ahora, porque es la misma bomba de tiempo de aquella época que nosotros corregimos. Yo en el libro que vos mencionaste, Los días más felices, sí. Hago un cálculo al final donde digo, ¿qué habría pasado si no hubiera gobernado Cambiemos? Es decir, si vos agarrás las cifras macroeconómicas que dejó Cristina en el 2015 y le pegás, sacás Cambiemos y le pegás el comportamiento económico del gobierno de Alberto. ¿Qué hubiera pasado? ¿Qué habría pasado? Hubiera volado por los aires, digo, estaríamos hablando de déficit fiscal del 20%,
Si todo esto ya hubiera volado por los aires. Entonces nosotros pagamos la cuenta de los días más felices, logramos algo que no logró de la Rúa, que es evitar el estallido y por lo tanto terminar el gobierno, y le dejamos un país que ellos llamaron tierra arrasada, pero que estaba ordenado, estaba listo para crecer. 0,4% de déficit fiscal, de déficit primario. El déficit fiscal reducido a 3 puntos y algo, que era la mitad del que nos habían dejado. Superávit comercial de más de 16 mil millones de dólares con la soja que valía 320, 330. Digamos, 12 mil millones de dólares de reservas líquidas en el Banco Central. Digo, dejamos un país ordenado, tarifas que cubrían el 70% de la energía, del costo de la energía, un cambio competitivo como similar al que había quedado al inicio del gobierno kirchnerista. Digo, dejamos todo para que ellos crecieran y ellos reventaron todo eso, volvimos a todo eso y además 60 mil millones de dólares más de deuda, el endeudamiento más rápido de la historia, y debemos andar unos 5 puntos arriba en la pobreza. Entonces, digo, me parece que distinguir entre las cosas, es decir, nuestro gobierno pudo hacer algunas cosas y otras no las pudo hacer. Tomamos lecciones, creemos que hay que hacer correcciones más rápidas, hay que tener una política social diferente, cometimos errores como todos los gobiernos, pero cuando uno compara con lo que había antes y lo que había después, hay un abismo que me parece insondable, es enorme. ¿Cómo ves el comentario que hizo anoche Patricia Bullrich de tratar de incorporar a Milei y a Esper dentro del movimiento de ustedes? Mira, yo creo que nosotros vamos a tener una campaña muy difícil. No va a ser fácil ganar, tampoco va a ser fácil ganar por mucho. Uno de los problemas, además, que tuvo el gobierno del 2015, el de Cambiemos, que sacó más votos, porque vos preguntaste por las razones de la derrota, y es una buena pregunta. Ahora, Cambiemos, en las elecciones generales del 2015, no en el balotaje, porque no hubo, pero en las generales del 2015, Cambiemos, Juntos por el Cambio, sacó en 2019 2.200.000 votos más que Cambiemos en el 2015. Es decir, nosotros no perdimos porque perdimos votos, porque sumamos 2.200.000 votos. El tema es que el peronismo, que había ido separado, fue junto, porque el señor Massa, que iba a mandar presos a todos, se terminó juntando con los que iban a ir presos. Entonces, todos juntos sumaron más que nosotros, y hubo quienes dividieron el voto, etc. Yo creo que hay que evitar una división del voto que tuvimos en aquel momento, y por lo tanto necesitamos incorporar a fuerzas, sobre todo a fuerzas liberales. Si vos me decís hacia dónde habría que cambiar Juntos por el Cambio, yo creo que hay que cambiar para el lado liberal, y me parece que tanto Esper como Milei son buenas incorporaciones. No todo Juntos por el Cambio está de acuerdo con eso, pero es un tema que tendremos que discutir. Me parece que el comunicado que en algún momento... ¿Vos estás de acuerdo? Por lo que me comentás, vos estás de acuerdo. Sí, claro, por supuesto, me parece bien. Yo tengo muchas diferencias, sobre todo con Javier, no en el aspecto económico, sino en el aspecto económico de largo plazo. Hoy por hoy, en el aspecto económico, estoy de acuerdo con todas las cosas que él dice que hay que hacer, excepto sacar el Banco Central, que me parece una locura. Pero bueno, en general, que el país necesita una revolución de tipo liberal, que le dé lugar a la empresa privada, bajar los impuestos, bajar el gasto fiscal, achicar el Estado ineficiente, hacer eficiente al Estado. Sobre eso, cerrar las empresas estatales o vender las empresas estatales que dan pérdida. Sobre eso no hay ninguna diferencia. Podemos tener diferencias en aspectos políticos. A mí me parece que hay algunas expresiones, muchas expresiones de Javier, con las cuales no estoy para nada de acuerdo, pero me parece que hoy necesitamos más volumen, más músculo, necesitamos llegar a un gobierno que por lo menos gane una de las cámaras, y si es posible las dos, para que no nos pase el 2015, donde muchas reformas nos hicieron por indecisión, pero sobre todo nos hicieron por dos factores, porque había mucho miedo y justificado al golpe de Estado. Recordemos que el nuestro fue el primer gobierno que terminó su mandato después de 90 años, primer gobierno civil no peronista que termina el mandato, y todo el mundo estaba muy asustado de qué pasaba en la calle y de los saqueos que podía organizar el PJ. Y segundo, porque no teníamos músculo, porque vos mandabas una reforma laboral, tenía que pasar por el Senado, te la agarraba el bloque del peronismo en el Senado, te la cortaban a la mitad, después venía la CGT y decía, no estamos de acuerdo, y se te cayó la reforma laboral, que fue lo que pasó. Hubo muchas cosas que no fueron de falta de decisión.
fueron falta de músculo político, y nosotros en el 2019 tenemos que tener más gobernadores, más diputados, más senadores, cada voto va a contar. Y justamente en el día de hoy, en este momento que vos y yo estamos hablando, hay un gran movimiento piquetero por el centro, cortando absolutamente todo, entrando en el Ministerio de Economía para charlar. Mira, yo estoy acá en el Congreso, espero que los ruidos que yo escucho de ambiente no repercutan ahí, porque acá está sonando todo el tiempo. No, está perfecto el audio, pero estamos muy cerca. Vos estás ahí, yo estoy a 3 cuadras también del Congreso, con lo cual estamos muy cerca. Y el centro es un caos. Pero ¿cómo podemos aguantar este sistema caos hasta allá diciembre del 2023? Para el Mirá, tipo que trabaja, para el tipo que tiene que trasladarse, para el tipo que se levanta muy temprano, que vuelve a la casa muy tarde, que está descorazonado realmente. Mirá, yo lo que te puedo decir con respecto a eso es que nada va a ser fácil. Eso, yo creo que hay que cambiar completamente el mensaje de lo duranbarbista, el de los globos amarillos y del optimismo infundado. Hay que decir lo contrario, y que es la verdad. No va a ser fácil ganar, no va a ser fácil ganar bien como para tener poder político, como para cambiar las cosas, y estamos seguros de que si nosotros vamos por los cambios que hay que hacer, y es lo que vamos a hacer, vamos a enfrentar a todas las corporaciones. El país, este es un país corporativo, y las corporaciones tienen un nombre, se llama peronismo. Si vos decís, bueno, ¿qué necesitamos? Necesitamos una reforma laboral y de las asociaciones sindicales. ¿Quién se opone? La CGT peronista, los Moyano, los DAER, todos esos. Necesitamos una reforma educativa, día de paro docente. ¿Quién se opone? Baradel, los muchachos de Cetera, Suteba, todo el peronismo y sus aledaños. Necesitamos una reforma de la coparticipación federal. Bueno, ¿quién se opone? Todos los gobernadores peronistas que tienen provincias, sobre todo en el norte, que viven colgados de la coparticipación. Es decir, acá hay una fuerza de cambio y de modernización que te puede gustar más o menos, te puede parecer brillante o mediocre, pero que es una fuerza de cambio, de modernización, de representación del país productivo, que es Juntos por el Cambio. Y hay una fuerza que representa todo lo contrario, representa la Argentina corporativa, de la CGT, de los sindicatos, perdón, de los empresarios prebendarios, sobre todo los de la UIA y del sector industrial, los que hacen negocio con el Estado, los de la obra pública, los gobernadores provinciales, los piqueteros, toda esa gran patria subsidiada tiene una representación política que es el peronismo. Yo espero que alguna vez los argentinos presten atención a eso, sobre todo, y no piensen que son todo lo mismo, porque no es lo mismo no solucionar un problema que causarlo y vivir de él. El peronismo crea problemas y vive de esos problemas que causa, como la desocupación y los planes sociales. Nosotros podemos haber sido responsables y nos hacemos cargo de no solucionarlo o de no haber avanzado suficientemente rápido en otro, pero es muy diferente intentar sacar el auto de la banquina que tirarlo al pozo. Claro, correcto. ¿Vos ves buen final el tema Massa? Yo lo veo desorientado, me parece que es todo de una improvisación absoluta. Massa, ¿cuánto hace que Massa sueña con esta oportunidad? ¿Sí? No sé si hoy soñaba con otra, es la que tuvo. Bueno, es lo que tenía, porque obviamente tiene una imagen negativa más alta que Alberto y que Cristina, así que tampoco podés soñar tanto. Pero la única chance, la única jugada que tenía era esta. Vino trabajando para esto desde hace meses, todo lo vemos. Hace un mes por lo menos estuvo a punto de que le saliera. ¿Sí? Digo, ¿podés llegar al ministerio y una semana después, no sé cuántos días van, 10 días, no tener viceministro de Economía? La gente, digo, yo llego a ser un inversor, llego a tener que refinanciar una deuda, digo, yo miro y digo, a ver, ¿quién coordinó este plan económico? ¿Quién lo coordinó? Nadie. ¿Quién lo coordinó? Massa, que es abogado. Digo, entonces, tiene un equipo que se divide, el equipo de Massa se divide entre los que no conocemos y los que preferiríamos no haber conocido, como Tombolini, de Mendiguren, impresentables. No tiene un coordinador general. Todos los que iban ahí le renunciaron antes, Redrado, Peirano, Labaña Hijo, Nielsen, nadie quiso agarrar. ¿Por qué no quisieron agarrar?
y no sé qué es lo que vieron, como Lole Reutemann, vieron algo que no le gustó. Y ahora salieron, se lo ofrecieron a Marina Dal Poyetto, le dijo que no porque no iban a hacer lo que ella decía que había que hacer, que es lo que hay que hacer. Está ahora, ¿cómo es que se llama? Kestelboy. No se sabe si asume o no asume. Y seguimos dando vueltas, mientras el tic-tac de las reservas sigue goteando, goteando y goteando. Y hacen anuncios que son absurdos, ¿no? Yo, el otro día dicen, le vamos a devolver al Banco Central 10.000 millones de pesos. Bueno, son 30 millones de dólares, muchachos, se van 600 por día, los días que se van 64 por día, sí, sí. Los días que está liviano. Lo que hablas es nada, es un chicle bazooka. Sí. Entonces es todo una cortina de humo 5.000 millones con de muy dólares poca del campo consistencia. también, que está previsto que va a ser así siempre, y lo ponen como que gracias a él es Exactamente. la campaña que Exactamente. hizo Entonces, Massa para que dijéramos que era superministro y después desmiente que no es superministro. yo veo en todo esto la impronta de Massa, la impronta de la improvisación, la impronta del humo y de la propaganda, sin nada detrás. Veo anuncios y declaraciones de intenciones sin medidas concretas. Bueno, qué sé yo. Ojalá le vaya bien porque estamos hablando de la tripulación del Titanic, por lo ¿no? menos es mejor para el próximo gobierno, que atempere el drama que tenemos hoy. Bueno, esperemos. Yo lo veo muy inconsistente todo, como ha sido todo este gobierno. Inconsistente también lo que señalabas vos de entrada. La economía no puede estar en una época de globalización, en donde todo está absolutamente entretejido. Vos no puedes despegar la economía de la inserción en el mundo y de la política de relaciones exteriores. Y bueno, también en esto hay una inconsistencia grave. Lo dejamos trabajar, diputado, le agradecemos el tiempo que nos brindó, le agradecemos todo lo que escribió y fuerza para adelante, porque realmente el pueblo está necesitado de un cambio. Y yo creo que el cambio esta vez lo va a buscar mucho más profundamente que las veces anteriores. Era difícil, porque es difícil, como vos decís, con toda la hegemonía que tenemos contra los cambios, pero creo que ya llegamos a morder el polvo tan fuerte que yo creo que los que queremos seguir en este país necesitamos un cambio real. De todos los paradigmas que vienen dando hace 70 años, con lo mismo, con más pobreza, con menos educación y con menos dinero. Bueno, comparto esa visión. Creo que lo más espectacular del momento es cómo estalló el relato, ¿no? O sea, toda una serie de afirmaciones que estaban como dadas como por lo menos dudosas, han estallado. Lo de que la emisión no genera inflación, la deuda en pesos no importa, el patético el otro día, la UIA, los que durante tantos años vivieron al cobijo del proteccionismo basado en la idea de la sustitución de importaciones, porque lo que iban a hacer era evitar las importaciones para que no sé qué cosa, pidiéndole al gobierno que los deje importar. Me parece que se está cayendo todo un relato y que eso abre una oportunidad que esperamos poder representar eficazmente y cambiar definitivamente, porque así la Argentina no va más. Ni el país productivo se está fundiendo y la patria subsidiada no tiene para comer. Así que hay que cambiar. Esperemos que la gente, que es la que en definitiva busca el cambio con su voto, lo entienda. Esperamos que sí, creemos que las últimas elecciones han ido en ese sentido y esperemos que en las del 2020, esperemos primero poder proteger a la gente dentro de del pequeño espacio de poder que tenemos, porque somos minoría en ambas cámaras, pero vamos a hacer todo lo posible para defender a la gente y a la justicia y que no suban más impuestos, etcétera, y vamos a tratar de hacer una gran elección para cambiar las cosas en el 2023. Muchas gracias, Fernando, y gracias por habernos atendido. Al contrario, muchos saludos. Hablamos pronto. Bueno, por a supuesto, ustedes, queridos amigos, lo tuvieron aquí, en vivo y en directo, Fernando Iglesias, nos habló mucho de peronismo, nos habló del tiempo del peronismo, y nos habló de lo que mostraba la sociedad, y que necesitamos un cambio. Ese cambio va a venir simplemente con una votación, no con golpes de Estado, no con destituciones, no con juris, no con abandonos de puestos públicos, ni con el yo no fui. El yo no fui hasta ahora lo vivimos todos y lo sufrimos todos. Lamentablemente ese yo no fui nos trae como consecuencia el hambre, la pobreza, la falta de obras que se cobraron y se pagaron pero que no existen,
la falta de salud pública donde hay que dormir en los hospitales para pedir turnos para que al día siguiente lo atiendan, o la barbaridad de un paro educativo por un señor sindicalista del sur, que lo que hizo fue nada más que quemar la legislatura. O sea, estamos en el país del nunca más, o en el país del nunca jamás. Lo que habría escrito María Elena Walsh si estuviera hoy, ¿no? Realmente. Bueno, para todos ustedes, como siempre, buenas tardes. Gracias por acompañarnos una semana más. Saben que estamos por todas las redes sociales, Instagram, Facebook, YouTube, todas, como para volver a escuchar a Fernando Iglesias, porque esto es el peronismo, estúpido. Y lamentablemente los que lo sufrimos somos los estúpidos que vivimos en este país. Yo no me quiero sentir más estúpido. Hasta la semana que viene. Raúl Olivera Rendo y Economía Ahora les dice chau.